Hola chicos, muy buenas. Hoy les vengo a hablar del Panzer IV, este modelo de tanque. Vale, una de las primeras medidas adoptadas en la reorganización de las fuerzas acorazadas alemanas durante la década de 1930 fue definir los futuros modelos de carro. Se decidió desarrollar dos tipos, uno con finalidad contra carro, llamado Panzer III, y otro diseñado como vehículo de apoyo de las unidades de infantería, designado como Panzer IV. Como parte del programa de armamento y reorganización de sus fuerzas acorazadas, el ejército alemán presentó en 1935 los requerimientos para un carro de combate de 20 toneladas armado con un cañón de 75 milímetros, destinado a convertirse en el principal vehículo de apoyo de fuego de las unidades de infantería acorazadas. Tras considerar los proyectos presentados, el contrato fue asignado a la firma Krupp, que fue la mayor empresa de la industria pesada alemana. Y el vehículo recibió la denominación inicial de vehículo blindado con piezas de 75 milímetros. En otoño de 1937, el carro entró en la fase de producción con la denominación oficial de Panzer IV. La primera versión construida en serie, el Ausf A, se empezó a entregar a la unidad en enero de 1938. Los carros de las primeras series, Ausf A, B, C, D y F, estaban armados con el KWK 37L24, un cañón corto de 24 calibres de longitud y de 75 milímetros, apto para batir los obstáculos que se opusieran al avance de la infantería. Las mejoras introducidas en el AUS-D consistieron en un incremento del grosor del blindaje de los laterales y de la parte posterior de la barcaza, que pasaron de 15 a 20 milímetros. También se modificó el frontal de la barcaza. De esta manera, el puesto de conductor quedaba adelantado respecto al tirador de la ametralladora. Otra de las principales diferencias respecto a las versiones anteriores fue que al cañón se le añadió un escudo externo de nuevo diseño. Los chasis de este modelo también fueron utilizados como carros lanzapuentes, como piezas autopropulsadas y a veces como vehículos de emulsionamiento. En 1943, algunos carros se sustituyó su armamento original por un 7.5 KWK 40L/48. En estos casos fueron utilizados como vehículos de instrucción. Este tanque tenía la distinción de ser el único tanque alemán que fue producido a lo largo de toda la guerra, sumando aproximadamente 8.800 unidades fabricadas entre 1936 y 1945. El Panzer IV también fue el tanque alemán más ampliamente exportado de la época, con aproximadamente 300 ejemplares vendidos a países socios como Finlandia, Rumanía, España y Bulgaria. Después de la guerra, los franceses y españoles vendieron decenas de tanques Panzer IV a Siria, donde entraron en combate en la Guerra de los 6 días en 1967 contra Israel. En contraposición al Panzer IV, se enfrentaban a los carros aliados como el M4 Sherman o el T-34. Este tanque combatió en Francia, los Balcanes, el norte de África y en Rusia. A finales de 1944, la práctica totalidad de estos tanques estaba fuera de servicio. Vale, y ahora les cuento las características de este modelo. Tiene un blindaje frontal de la torre y la barcaza de 30 milímetros. En el lateral y en la parte posterior era de 20 milímetros. Con el puesto de conductor adelantado, como ya he dicho, este disponía no solo de una ventana a su izquierda, sino otra de pequeña abertura a su derecha para utilizar su pistola. Aquí. Tenía un obús de 75 milímetros de calibre y dos ametralladoras MG-34 de 7,92 milímetros. El cañón disparaba proyectiles rompedores de 7 kilos y podía perforar hasta 35 milímetros de acero a 1 kilómetro con munición perforante. Transportaba una munición de 80 disparos de 150 milímetros y 2.700 para las dos ametralladoras. La torreta para el jefe de tanques fue utilizada por última vez en la versión D y fue modificada a partir de la versión E. Tenía un motor Maybach de gasolina con 12 cilindros en V, refrigerado por agua, que desarrollaba unos 300 caballos de potencia a 3.000 revoluciones por minuto.
acoplado a una transmisión con 6 marchas hacia adelante y una hacia atrás. Tenía un peso de unas 20 toneladas, una prestación de 42 km por hora y una autonomía de 200 km. Vale, este modelo no quiero dejar pasar que entre otros fue utilizado en la campaña del Afrika Korps, entre otras más famosas. Esta campaña fue al norte de África, comandada por el general Erwin Rommel. Diría muchas cosas sobre este general, pero no se acabaría este vídeo. Así que bueno, fue una de las batallas al norte de África más con este tipo de tanque. Así que bueno, espero que les haya gustado este tanque, su pequeña historia, y si quieren ver alguna de estas fotos que hago con estos modelos, seguidme en mi Instagram. Gracias por ver este vídeo.